La pequeña estaba sentada en orgulloso silencio, y nadie se acercaba a hablarle. Pero a sus espaldas, todos hablaban felices de cómo el duque la castigó sin piedad. Por otro lado, las sirvientas sentían pena por la niña. Querían ayudarla, cuidarla, pero todo era difícil, porque el carácter de la niña distaba de ser angelical, y al oír a las sirvientas, ardía de ira. En un par de minutos, el duque Aquión, héroe que salvó de la gran calamidad, regresó a casa. La niña lo miraba por la ventana, lo odiaba en silencio, pero la sirvienta pensó que era amor, y esa fue una conclusión errónea. Sí, la niña debía amar a su padre, pero en su cuerpo ahora había un dragón negro que no lo quería. Menos mal que la pequeña era una niña, podía hacer berrinches y no ir con ese hombre odiado. Volvamos al principio. En este mundo había 5 dragones, considerados fragmentos de dioses. La gente los amaba y respetaba, pero había otros, igual de fuertes y peligrosos. Donde quiera que aparecieran, nada bueno sucedía. Celus, una gran calamidad, arrasaba con todo a su paso. Nada lo detenía, ni solo ni aunque unieran todas sus fuerzas. Parecía que siempre sería así, y nada quitaría el gran desastre de su pedestal. Pero todo salió un poco diferente. Apareció el duque Aquión de la nada. Era fuerte, inteligente y terco. No iba a retroceder en su deseo de matar al enemigo. Pero Celus no se rindió. Activó la magia de la plaga. No le sirvió, pero el héroe no ganó. Solo logró sellar al dragón, prometiendo su muerte a manos de sus descendientes. Celus no entendía por qué lo trataron así, ya que no eligió nacer así. Por eso juró matar al héroe un día de estos. Y mientras el dragón juraba, en la casa del héroe despedían a su hija muerta. Los sirvientes se asustaron cuando el niño muerto revivió en el ataúd. Pero ya no era Dafne, sino Celus, que se había apoderado de su cuerpo. Desde aquel día, ha pasado una semana. La unión de las almas fue exitosa, y la niña recuperó su habilidad para caminar. Cierto, la irritación llegaba al mirarse al espejo, pues físicamente se parecía demasiado a su padre. Menos mal que nadie entendió que el alma de la niña fue cambiada por la de Celus. Y eso es un plus, porque en la niña corría la sangre del gran héroe, y con la mana del dragón será imposible vencerla. Pero eso después, ahora las características del nuevo cuerpo. Desde su renacimiento, Dafne sentía magia, pero era como si estuviera detrás de un muro que no podía romper. Y no es de extrañar, pues las características, salvo el encanto, son uno. La antigua calamidad no entendía cómo pasó todo, por qué la niña no tenía maná. Dafne se puso tan nerviosa que empezó a toser sangre. Pero eso era solo el principio. La noticia de que era mortal casi le revienta los ojos a Dafne. La niña recordaba cómo una vez llegó un hombre y empezó a contar horrores, llamándolos profecía. Entonces, siendo un dragón fuerte, envió al hombre a volar al otro lado del continente. Ahora Dafne lamenta no haber escuchado a esa persona. Está triste porque necesita encontrarlo para obtener respuestas. Pero ¿cómo hacerlo si está gravemente enferma y débil? Bueno, puedes compadecerte de ti misma eternamente, pero eso no ayuda. Saber qué le pasa sí será útil. Las sirvientas no le contaron la verdad a la niña. Se trataba de la enfermedad mariposa negra, y si la niña recuerda bien, es una maldición de magia negra. En el cuerpo de una persona aparecen mariposas, y cuando se vuelven negras, la persona muere. Aún no hay cura, y a Dafne ya se le ha ennegrecido un ala. Surgía la pregunta, ¿por qué murió antes, si la mariposa no era completamente negra? También era extraño que las sirvientas no recordaran qué pasó entonces. Además, cuando el dragón entró en el cuerpo de la niña, ella ya estaba muerta, lo que significa que pudieron matarla. Además, los recuerdos de los demás fueron borrados. Probablemente magos oscuros metieron mano. Solo la alegraba que nadie supiera de su resurrección fuera de la mansión. Sin embargo, Dafne quería vengarse de los magos oscuros. Pero la niña debe calmarse, ya que esta vez le han contratado al mejor médico, un elfo llamado Teiti. Ya llegó, y esperaba ganar bien, sin tener que curar al niño, cuando de pronto una aura siniestra lo paralizó. Sin embargo, se recompuso, y decidió ir a ver a la chica que le causaba dudas, porque en ella reconoció a ese mismo dragón loco, y ahora temía levantar la cabeza por el miedo. Pero Dafna sabía que el elfo era muy poderoso, y podía usarlo para sus fines, como hacerlo su médico personal. Pero Teiti no entendía por qué el dragón se metía en un cuerpo tan débil. Pero era demasiado ingenuo, y creyó que el dragón lo hizo por aburrimiento, como un entretenimiento. Es verdad, su entusiasmo bajó al saber que debía hallar la cura para la mariposa negra. Solo no olvides que hablan de una maldición, no de una enfermedad, así que hay que buscar cómo quitarla, no un remedio. Esto indignaba al dragón,
ya que no entendía qué podía hacer un niño para merecer eso. El elfo estaba seguro de que hubo un error y que sus hijos sufrían por las acciones de Aquinón. Está bien, eso sucedió, pero el héroe tiene otros hijos, y solo Dafne está sufriendo. Y aquí estaba claro, Reik, Bifera y Arius no son hijos biológicos del héroe, pero Dafne debe aceptar que Aquilón no la quiere, así que no le importa lo que le pase. Tal situación no le gustó nada a la niña, y decidió darle una paliza a su irresponsable padre. Pero no solo con la niña, sino con los demás, pues sus vasallos no lo apreciaban. El problema era que Aquilón era hijo ilegítimo del duque, y si no se convertía en maestro de espadas y héroe, nadie lo tomaría en serio. Pero ni tras la gracia de su majestad, los nobles reconocieron a Aquilón como su verdadero amo. El conde imperial incluso confrontó abiertamente al hombre. Macris Gairón, por el contrario, entendía que si no abrían las reservas, la gente moriría de hambre. El conde se mantuvo firme, no le importaban los plebeyos. Si morían, no era gran cosa, contrataría a otros. En ese momento, el duque habló, recordando que no hace mucho los plebeyos quemaron la finca del marqués Isaac por su riqueza excesiva, y los señores deben entender que si quieren vivir en sus casas y con sus riquezas, deben llegar a un compromiso. Todos lo entendieron. Cuando entró Dafne, ella vino a verlo, si él no quiere visitarla por sí mismo. Luego, como saludo, una taza voló hacia la cabeza de Aquilón, pero él no reaccionó. Además, la niña tenía quejas contra su papá. Primero, no pidió que la trajeran al mundo. Segundo, es por él que está maldita. Por eso, al menos por apariencia, debe actuar como padre cariñoso. Y si él no entendió a la primera, ella le mostrará claramente su actitud hacia él con fuerza. Además, el padre debe recordar que ella nunca morirá, y luego, cuando sea más fuerte, lo matará. La niña se fue, y Aquilón se quedó pensando en algo, pero nadie podía entender qué, ya que no podía sentir ni expresar emociones por la maldición del mago negro. Y todos pensaban en Dafne, la única hija del héroe, que al nacer le quitó la vida a otra persona y debía morir. La niña sentía mucho dolor, por eso golpeaba a los sirvientes. Todos pensaban que había muerto en silencio, pero sobrevivió y causó revuelo. Interesante qué pasará. Mientras, Dafne se sentía aliviada tras su travesura. Viendo que la pequeña estaba de buen humor, el elfo intentó zafarse. Pero nadie lo iba a soltar. Además, el cuerpo fue asesinado al principio. Teiti no entendió al principio. Luego comprendió y ofreció presentar a Dafne a un buen gremio de información para hallar al asesino. No, la niña no lo necesitaba, pero la medicina para recuperar la salud sí, y el elfo la hará. Primero intentó negarse, pero pronto entendió que era inútil. Mientras tanto, las sirvientas notaron que algo pasaba con Dafne. Había cambiado mucho. Ella ya no rompía cosas ni hablaba como una anciana, y hoy dejó a las sirvientas y se fue sola al campo de entrenamiento. Mientras, la niña creaba un recipiente para el maná. Por la maldición, el cuerpo no tiene maná. Se necesita un recipiente para usar el poder del dragón. Para eso, tragó la piedra mágica que el elfo preparó para ella ayer. Solo que ella no esperaba que fuera tan doloroso, pero había que hacerse fuerte y aguantar. Así, dirigía lentamente los vórtices de maná por los vasos sanguíneos bloqueados. Casi todo estaba listo, pero el cuerpo falló a la dueña. Sin embargo, Dafne tuvo la paciencia para crear un vaso de maná. Esto no podía no alegrar, pero al mirar al suelo, la niña vio una marca horrible de la maldición. Había que guardar esta sustancia para preguntar al elfo su naturaleza. Y todo iría bien, pero apenas pudo agachar la cabeza cuando algo pasó volando y chocó contra la pared. Y no lo hizo nadie más que Arius, que no entendía qué hacía allí la niña. El chico la echó, pues Dafne solo trae problemas. Y se volvió extraña. Los sirvientes no mentían. El niño no paraba, seguía insultando a la niña. Y de todos modos morirá, que se quede encerrada, rompiendo y burlándose de las sirvientas. Dafne no iba a tolerar algo así, así que golpeó al chico. Su mano era pesada, le quedará un moretón en media cara. Eso lo enfureció. Él es su hermano mayor, y ella no tenía derecho a levantarle la mano. La verdad, la niña no creía tener un hermano mayor tan maleducado. En general, el dragón intentó entender qué es la familia. Permaneciendo invisible, observaba a la gente, buscando respuestas. Las familias que veía siempre comían juntas, compartían alegrías y tristezas, y se apoyaban. Esas personas valoraban sus lazos a pesar de todo. Y en general, si fueran familia, Arius al menos una vez habría ido a verla cuando estaba muriendo. Así que grita en vano que son hermanos. Sí, y al insultar a Dafne, el chico mostraba que no eran familia, sino cualquier cosa. La niña no pudo aguantar y mordió al chico, haciéndolo enojar aún más. En ese momento, llegó el comandante de los caballeros, Lloyd. El hombre vio que los niños se querían hacer daño,
y trató de separarlos. Luego les lanzó espadas de entrenamiento para resolver sus diferencias. Daphna se dio cuenta de que estaba en la familia equivocada. Arius ya anticipaba su victoria, pues la niña no entrenaba esgrima. Pero Daphne no le hacía caso, sabiendo que su hermano era muy confiado y tonto. Estaba incluso dispuesta a darle el primer golpe. Lloyd miraba en silencio a los niños. El hombre temía haber sido demasiado brusco, pero era necesario. No soportaba más sus rarezas. Últimamente se comportaba de manera muy extraña, y él no estaba dispuesto a acumular más problemas. Sí, el comandante creía que Arius era un chico bondadoso que solo regañaría a la niña. Solo no le gustaba que los otros caballeros vinieran a ver la mini pelea, pero tan pronto como él la miró atentamente, exclamó asombrado, porque su postura era perfecta. Todo porque hace años un dragón halló a un anciano al pie de la montaña. El anciano tenía carácter y golpeó al dragón para que no tomara su espada sin permiso, y luego se ofreció a enseñarle a manejar la espada, si le interesaba. Al dragón no le interesaba aprender, pero le gustó la confianza en los ojos del anciano, y cedió. El entrenamiento fue duro, el anciano se burlaba del dragón. El tiempo pasaba, el dragón sentía que estaba cerca de ser un maestro de la espada, pero el anciano estaba seguro de que el dragón no podría. Por eso lo obligaba a repetir los ejercicios una y otra vez. Curiosamente, al dragón le gustaba esa vida, porque había una persona que no lo odiaba. Pasó un año, pero un día el anciano no vino a entrenar, y el dragón fue a buscarlo. El dragón pensó que el viejo dormía y debía despertarlo. ¿Y cuál fue su asombro al ver que el anciano había muerto? El dragón olvidó que los humanos son frágiles y no viven tanto como él. Dolió y fue una pena, pues el viejo quería ver al dragón ser maestro de espada, y ahora no puede. En ese momento, Celus lloró por primera vez, sin saber ni su nombre. Después de eso, el dragón ya no bajó a ver a la gente, pero enterró al anciano y le trajo flores, sintiendo su soledad. En las montañas entrenó años, las lágrimas secas, ahora en cuerpo de niña, pero las habilidades persisten. Un golpe y la cara desanimada de Arius, fruto de todos los entrenamientos. En general, todo salió perfecto, excepto una cosa. Daphne olvidó lo débil que era su cuerpo. Mientras tanto, Arius estaba en shock. Entendía que la niña de 5 años tenía mejor forma que él. El chico se preocupó, entrenó mucho por 3 años, día y noche, pero sus golpes y postura no eran tan buenos como los de su hermana. Sin embargo, pidió al capitán llamar a un médico y sacar a la niña del campo de entrenamiento. Sí, Lloyd debe entrenar al chico personalmente. Ya no quiere perder contra su hermana. La noche llegó. Las sirvientas se movían alrededor de Daphne, que quería estar sola. Necesitaba encontrar una forma de aumentar su fuerza y resistencia para no desmayarse. Pero eso será después. Ahora era momento de hablar con Lloyd, que quería verla. El hombre tenía preguntas. Él quería saber si ella planeaba aprender esgrima, y si le gustaría, si no fuera por algunos inconvenientes. Su cuerpo es muy débil, y tras un solo golpe, pierde el conocimiento. Así que sería bueno que el capitán sugiriera cómo arreglarlo. Podría empezar a correr, pero el cuerpo de la niña es tan débil que puede ser peligroso, y él temía romperlo como una jarra frágil. El hombre no tenía otros consejos, así que decidió dejar a la niña. El caballero se fue, y Daphna dejó salir sus sentimientos. No quería ser como el héroe, quería superarlo. Así que, en cuanto se sintió mejor, la niña empezó a correr y pudo hacer 3 vueltas. En ese momento, Arius la llamó, exigiendo que la pequeña dejara de correr si no quería caerse de nuevo. Pero Daphna no lo escuchó. Su resistencia y fuerza crecieron. Sí, y la medicina del elfo ayudaba a restaurar y a recuperar fuerzas. De repente, Lloyd la alcanzó, quien notó que la dama llevaba 15 días corriendo seguidos. Daphne no solo se ayudó a sí misma, sino también a Lloyd. Su llegada levantó el ánimo de los caballeros. Fue una noticia inesperada, y la niña no entendía su relación con los caballeros. La verdad era que ella inspiró a hombres adultos a seguir entrenando. Había algo de verdad en eso. Antes casi no había gente aquí por las mañanas. La verdad, no le importaba. Solo quería ser más fuerte. Lloyd la entendía, pero también conocía su maldición, aunque muchos creen que simplemente está enferma terminal. Pero incluso si es así, aunque le pongan trabas, Lloyd le pidió a la chica que no se rindiera. Las palabras del caballero sonaron a tonterías. Daphna se volverá más fuerte. Cuando Daphna terminó de entrenar, Arius se acercó y le propuso un combate. De hecho, ella rechazó. La niña ya estaba muy cansada. Y aunque últimamente se ha sentido mejor, todavía no es suficiente. Pero Arrio insistió en lo suyo. Quería volver a ver el puesto de la chica. En general, la niña acepta enseñar al niño, pero para eso,
el niño debe vencer su vergüenza y pedírselo. 72 characters. Si no lo hace, seguirá sentado con su postura torcida y rara. Fue difícil para el niño superarse, mientras la niña se burlaba de él. Sin embargo, Arius se recompuso y le pidió ayuda a su hermana. Ahora Daphne estaba contenta y planeaba enseñar al chico bien. Para empezar, ella miró su postura, era promedio y le faltaba fuerza en el movimiento. El chico lo entendía, pero no podía hacer lo que ella quería. Así que Daphne estaba dispuesta a mostrar varias veces cómo hacerlo para que el chico repitiera. Al ver a Daphne, el chico entendía su enorme talento, explicable por su linaje. De repente, la niña cayó de rodillas y volvió a toser sangre. Intentaba entender por qué pasó de nuevo, si hace un minuto todo estaba bien. Aunque Tatey dijo que podría haber efectos secundarios. Solo que todo esto no parecía indigestión. Daphne se despertó ya en su habitación, en su cama. Tenía más fuerza, así que la niña quería encontrar primero al elfo molesto. ¿Verdad? Primero miré mis estadísticas y me alegré de que mejoraran, así que la ejecución de Tatey se pospuso. Como la resistencia aumentó, se pudieron empezar nuevos entrenamientos. Pero al llegar al campo de entrenamiento, los caballeros le bloquearon el paso. Fue raro, y la dama intentaba entender qué significaba ese comportamiento. Los hombres temían que la niña volviera a desmayarse por la sobrecarga. ¿Cómo le molestó a Daphne este trato? Vino a entrenar y no la dejan entrar. Aunque la señora los mataba con la mirada, los caballeros no la dejaban pasar. Además, si ella quiere avanzar, debe matarlos a todos. Bien, si eso es lo que desean, Daphne les dará una muerte rápida. En ese momento, la niña vio a unos caballeros acosando a Lloyd. Uno de los llegados insistió en que Lloyd le diera hombres, pues tenían orden del conde. El duque no daba órdenes, así que la caza no era una actividad tan importante. Además, el capitán y su asistente entrenaban al Lord Arius y no querían interrumpirlo. Pero el extraño ignoró los argumentos del capitán, creyendo que entrenar a cualquiera no tenía sentido. Daphne escuchaba su conversación, entendiendo que los extraños querían a su hermano. De repente, notó que un niño se escondía tras una columna y escuchaba. El caballero siguió hablando mal del chico, diciendo que era hijo de un plebeyo y no de la familia Acheron. Daphne habría guardado silencio si el hombre no hubiera deseado su muerte. Por eso no se calló, diciendo que Arius, sin ser familia de sangre, es parte de la familia Acheron. Y si insisten en negar lo obvio, les organizará un encuentro con el héroe. Y si quieren ganar su perdón, deben inclinar la cabeza ante ella. Los caballeros no querían ver al héroe, así que prefirieron inclinarse ante la niña. De repente, se acercó a ella un tímido Arius con lirios. Y la sorpresa de la niña fue enorme al recibir las flores. Se sintió confundido y buscaba una buena excusa, diciendo que estaba feliz de que su hermana despertara. El niño nunca se avergonzó de ser hijo adoptivo del duque. Mamá siempre decía que él era su orgullo. Pero, si la gente dice que no es nadie y que lo echarán a la calle, el niño no puede decir nada. Todo porque Aris nació en los barrios bajos y ni siquiera tenía nombre. Por eso, pensaba que su padre podría pensar como los caballeros. Y luego oyó a Daphne, quien hablaba con tanta seguridad que nadie podía contradecirla. En ese momento, Arius era el niño más feliz del mundo. Pero aún así, le pidió a la niña que no hiciera locuras otra vez. Aunque no le aclaró qué locuras no debía hacer, el niño no insistió. Bien, esta vez Daphne aceptó las flores. No preguntó nada más, pero pidió al chico que aprendiera a admitir sus errores y pedir perdón. Así podrá construir una base sólida para su orgullo. Por eso no deberías renunciar a él por tu propio ego. Dicho esto, Daphne se quedó callada, recordando el pasado, cuando la gente ignoraba sus palabras y la rechazaba. Y cómo se sorprendió ella, cuando Arius le pidió perdón por causarle molestias innecesarias. Un mes, los niveles de Daphne subieron, podía pensar en otro combate con su hermano. Porque entrenaron mucho tiempo juntos, ella se acostumbró a él, y ahora incluso lo extraña un poco. En ese momento, la voz de Tatey, donde estaba la niña, le pidió que fueran amigas y que tuviera piedad. Pero la amistad no le sonrió, pues Daphne se ofendió porque el elfo no le contó los efectos secundarios. Y ella lo habría perdonado, pero Tatey comenzó a ignorarla, así que necesita aprender magia. Aquí el elfo entendió su error y se excusó, diciendo que se había concentrado tanto en hacer medicinas que no oyó a la niña. Y luego añadió que odiaba a la señora, y ese fue el segundo error, así que tuve que golpearme la cabeza contra el suelo, rogando perdón. Es interesante, tal vez se estaba castigando, pero a Daphne no le bastó, y propuso cortar su aura vital. Para los elfos, el aura es como el corazón para un humano.
ella los conecta con la naturaleza y se convierte en fuente de maná. Si la cortan, el elfo pierde todo. En ese momento, Tatey entendió que se había apresurado y pidió no tocar su aura. Estaba ocupado creando la medicina, pero le faltan manos para hacerlo rápido. Esta vez Daphne le creerá, pero el elfo debe traerle una piedra de maná, llena de su maná. Y todo porque Daphne podía acumular maná entrenando, pero necesita un efecto rápido, así que se llenará de maná élfico. La niña necesitaba al menos 100 piedras, y eso era demasiado para Tatey. Menos mal que ya creó el medicamento. Una puede ayudar a Daphne a romper la maldición, solo que solo actúa durante 10 segundos. Llegó un nuevo día. Daphne y Tatey salieron a caminar. Como un paseo a la tierra de los elfos, donde su energía es más densa, solo allí la niña pudo hacer lo que quiso. Así que Daphne iba a entrenar su maná, y Tatey debía proteger su tranquilidad. No es la actividad más agradable, porque si alguien se entera, se reirán de Tatey. Sin embargo, le intrigaba la situación en la que estaba, pues el dragón no había tomado el cuerpo de la niña a propósito. Llegó la noche. El entrenamiento fue bien, ya que el nivel de maná subió a 8. Por hoy podíamos terminar y volver a casa, aunque habrá que volver de vez en cuando para entrenar. De repente, oyeron un grito de ayuda desde el bosque. La niña sabía que había una batalla, pero no huiría, a diferencia del elfo. Y así la pequeña llegó al campo de batalla, y la escena no era agradable. Varios bandidos vieron a la niña al instante. Pensaron que tenían delante a un niño tonto, perdido en el bosque y fácil de engañar. El caballero intentó resistir al bandido y salvar a la pequeña, pero no lo consiguió. El hombre no sabía que huir era para los bandidos, no para ella. Pues bebió la medicina y por 10 segundos fue fuerte, salvando a los caballeros. Y no pasó ni medio tiempo, cuando los bandidos yacían a los pies de Daphne. No pensaba perdonar a nadie. En ese momento, el maestro de la guilda se dirigió a ella. ¿Cuál fue su sorpresa cuando el hombre dijo su nombre? Resultó que Edgar trabajaba para el duque Akion. Después, el hombre agradeció mucho a la niña por salvarle la vida. Era raro. En cientos de años en cuerpo de dragón, nadie la agradeció, y en cuerpo humano, recibe agradecimiento por segunda vez. Pero no terminó su idea, pues Tatey arruinó el momento, insinuando que no era hora de soñar. No pudo advertirle que la medicina era como un dopaje, y que después vendría un duro bajón. Al duque ya le habían informado de lo sucedido. Si los bandidos viven, se les torturará hasta que revelen quién ordenó robar el artefacto sagrado de Akion. La idea no era mala. Hay que entender quién les contó a los bandidos sobre el artefacto. El duque lo resolverá, y Edgerd prometió devolver el adelanto por el trabajo no hecho. El hombre prometió encontrar y contratar mercenarios. Además, volvió a agradecer a la joven Lady Daphne por haberlos salvado de los bandidos. La pregunta era por qué la niña lo hizo, pero el duque no sabía la respuesta, así que interrogó a los bandidos. Mientras, Daphne soñaba con cuando era un dragón y encontró una aldea consumida por el fuego. El agua del lago era difícil de traer, la magia de hielo no servía, así que solo quedaba una opción. Llamaba a la gente, pedía que dejaran sus casas, pues los protegería con magia. Pero nadie salió. La gente prefirió quemarse antes que confiar en el dragón. Por la mañana, se hizo humano y bajó al pueblo. Le impactó que nadie diera un paso para salvarse, muriendo en sus propias casas. Antes de conocer a los del gremio, pensaba que su vida sería un desastre. Pero tras encontrarlos, todo cambió. Pero por la mañana, Daphne quería aclarar las cosas con Tatey, antes de pensar en el karma. ¿Y qué sorpresa se llevó al encontrar a su padre? Tenía preguntas para ella, pero si no le gustaba que fuera directo al grano, que volviera a ser su hija favorita. Pero si no lo necesita, que responda. ¿Sabía que los mercaderes llevaban un artefacto sagrado de su familia? Ella no sabía nada de eso. Entonces, el hombre hizo la segunda pregunta. ¿Por qué salvó a los comerciantes? La respuesta fue simple. Los salvó porque los atacaron los malos. Pero Akion no creía que Daphne lo hiciera sin razón, y pedía una respuesta más clara. Qué molesto era para la niña. ¿No entiende que si uno fuerte ve que atacan a uno débil, debe defender a la víctima? Era extraño escuchar algo así de una chica que despedía a la gente solo porque pisaban su sombra. ¿De verdad, tras volver de entre los muertos, la hija pudo cambiar tanto? En su hija, todo seguía igual. La maldición persistía. En esta charla se podía terminar, pero la niña debe retroceder si piensa en algo malo. Además, le dio a su hija la caja que había traído consigo. Tenía un artefacto sagrado, pero Daphne no entendía para qué. Esta es la lámpara del león blanco. Encenderla de noche ayuda a recuperar la resistencia.
Al dar el objeto, el hombre se fue. Daphne se quedó, entendiendo que su padre le hizo un regalo. El tiempo pasó. En el centro de la capital había un café popular, conocido por su lindo interior y ricos postres. Pero en el sótano del edificio había un club de juego secreto, conocido entre la nobleza, donde se intercambiaba información. Aquí una mujer preguntaba si la casa del gran duque había descubierto quién atacó a los comerciantes, pero los bandidos no hablaron ni bajo tortura. El duque no supo. La mujer entendía que Su Alteza debía tener un fuerte dolor de cabeza por no saber quién estaba detrás del robo de la reliquia sagrada. Pero eso no era lo más interesante de la situación. Lo realmente intrigante fue quién ayudó a los comerciantes. Eddard estaba encantado de contar lo sucedido, pero era una historia valiosa por la que merecía un buen pago. Y justo en ese momento, otro visitante del establecimiento tenía la santa gracia de 30 años, que estaba dispuesto a compartir. Fue un pago excelente, así que Eddard comenzó su relato diciendo que no tuvieron ningún problema hasta que llegaron al territorio del duque. La tripulación estaba protegida por 20 mercenarios de Onghol, pero incluso ellos fueron derrotados por un grupo de menos de 10 personas. Y en el momento en que el hombre estaba listo para morir, apareció una niña que con una espada de madera derrotó a todos los bandidos en 10 segundos. Por un lado, Eddard estaba feliz de ser salvado, pero la niña se desmayó y tosió sangre, lo que asustó más que los bandidos. El desconocido del abrigo dejó de escuchar las conversaciones, escuchó lo que quería y se fue del lugar. El hombre sabía que en el cuerpo de la chica no estaba Daphne Aquilón, sino el dragón odiado. Mientras, en casa del duque, Ana trajo a Daphne una carta. La niña quería leerlo, pero primero pidió ayuda a la sirvienta para subir. Después de los últimos eventos, la niña se sentía muy mal, pero a pesar de todo, su recuperación fue más rápida de lo esperado. Y aunque no quiera admitirlo, esto fue posible gracias al artefacto. Ahora estaba lista para leer la carta. Lo más interesante, una invitación a un baile. Fue la primera propuesta en 6 meses, ya que en su última aparición pública, Daphne le rompió la nariz al conde Adel. Además del niño, golpeó a otros 10 niños. Ahora se entiende qué vida llevaba su antecesora, pero eso no le importaba. Lo que sí era un problema era no tener noticias del elfo. A este ritmo no se fortalecerá pronto, así que hoy es vital entrenar al aire libre. 99 characters. Ya olvidó lo genial que es entrenar en el patio, no estar en la cama. De repente, en el suelo, vi una piedra de maná. No se sabe qué hace algo tan caro en el campo de entrenamiento, ni quién lo perdió. Luego vio otra piedra de maná, que estaba un poco más lejos de la primera. La niña siguió las piedras mágicas, sin saber que caería en una trampa. Bueno, reaccionó muy bien, e inmediatamente golpeó al hombre que la atrajo al callejón. Lo más curioso es que la niña que salió de la esquina era la hermana de Daphne. Bifera no podía creer que Daphne olvidara no solo cómo se veía, sino también su nombre. Aún así, estaba muy feliz de ver a su hermana, aunque la gente le resultaba pesada. Además de todo, no le gustaba a nadie, así que pensó que lo mejor era estar sola en su habitación. Sin embargo, tenía una petición para Daphne, por eso llamó a la niña. Bifera quería conocer al elfo que curó a su hermana. La chica temía que su hermana menor se negara, así que no durmió en toda la noche e ideó cientos de maneras de convencerla. ¿Y cuál fue su sorpresa cuando Daphne no discutió, diciendo que la presentaría a su doctor? Era difícil creer en tal suerte, ya que Daphne a menudo insultaba a su hermana por su cabello y más. Además, la niña nunca quería ver a su hermana mayor y se enojaba cuando ella aparecía en su camino. Bifera no entendía por qué la niña se aferraba a la luz de su pelo, pues su madre decía que era hermoso como un bosque de primavera. A pesar de todo, Bifera intentaba ser una buena hermana mayor, pero solo hacía berrinches, gritaba y ofendía a ella y a las sirvientas. Pero aún así, la niña temía no cumplir el deseo de su madre, pues quería quedarse en esa casa para siempre. Así que se encerró en su cuarto a pensar un plan, y Daphne ni siquiera hizo un berrinche, decidiendo presentarle al elfo. Además, la pequeña afirmaba que no golpea a nadie sin motivo, y no piensa hacerlo, así que Bifere no tiene nada que temer. Por primera vez en mucho tiempo, tras las palabras de Daphne, Bif sintió felicidad. Y todo porque le encantaba crear pociones, y pensó que un doctor elfo debía saber mucho de hierbas, así que quería pedirle ayuda. Ella oyó que los elfos nunca mienten, así que solo se puede escuchar verdad de ellos. Pero no podía ser tan fácil. Daphne pidió a su hermana que le contara todo sobre el héroe, sobre sus debilidades. Así acordaron,
y Daphne comenzó su entrenamiento. Esta vez fue 100 veces más dedicada que antes. Mientras corría, la niña pensó que todos los niños adoptados fueron acogidos por la madre soltera de Daphne. Después de su muerte, se distanciaron del héroe, que se ausentaba de la mansión unas 2 veces al mes para atender asuntos del emperador y la orden. Su mayor logro fue la muerte del dragón negro, conocido como catástrofe o desastre, que aterrorizaba a la gente. Si resumimos, la muerte del dragón es el deseo cínico del emperador. Y ahora, ¿por qué el emperador ansiaba tanto la muerte del dragón? Si lo piensas, el dragón nunca ha hecho mucho daño a nadie en su vida. Por eso, la niña tiene un plan genial. Primero, acabar con la familia del héroe, y luego con el emperador. Un nuevo día llegó, y Daphne recibió las piedras de maná de Teiti. Se disculpó por traer tan pocas piedras de maná, ya que su cantidad ha disminuido mucho últimamente y el precio ha subido. Esta vez la niña estaba lista para aceptar tantas piedras de maná, pero el siguiente elfo debe traer el doble. Sin embargo, hubo un momento que la preocupaba bastante. A la verdadera Daphne la habían matado. Han pasado 2 meses desde que ella despertó en este cuerpo, y probablemente los asesinos ya sospechan que está viva, así que pronto actuarán. También le preocupaba que la orden imperial de matar al dragón coincidiera con la muerte de Daphne. El elfo sentía que algo andaba mal, las magias oscuras adoraban el desastre, y sería extraño que intentaran matarlo ahora. Ahora el dragón es enemigo de los magos oscuros, y a Daphne le hacía falta acceso al edificio principal. Todo para provocar a los asesinos. Había demasiadas barreras de seguridad en su parte del castillo. Teiti también se sorprendió, pues era la primera vez que veía tanta protección en un edificio. Pero aún así, temía que, incluso si atrapaban al asesino, no obtendrían ninguna información concreta de él. Quizás fue así, pero hay una persona que lo sabe absolutamente todo. Por lo tanto, necesitaba averiguar la ubicación del gran sabio. Teiti advirtió a la niña que podría no tener tiempo para hacerle un nuevo medicamento y dárselo si salía a buscarlo. Pero no tenía que preocuparse, porque Daphne le encontró un buen alumno. Solo el elfo se consideraba un buen representante de su raza y no quería enseñar a un niño desconocido. Pero por otro lado, podía dejarle al alumno todo el cuidado de las medicinas, así que no había motivo de queja. Llegó el baile del Marqués Finch y la niña debía elegir un vestido bonito. El trabajo estaba en marcha. Alguien elegía el vestido, otro los accesorios, y alguien más peinaba a la chica, pero faltaban manos. Todas las sirvientas estaban entusiasmadas, creían que la señora debía ser la más hermosa en el baile. Mientras tanto, la marquesa Finch hablaba con su hija. Bryce recordó que tendría que saludarla y luego ofrecerle un postre a Daphne, por si acaso estuviera de buen humor. Y si la niña está de mal humor, habrá que mantenerse lo más lejos posible de ella para no salir mal parado. En realidad, la marquesa no quería invitar a Daphne al baile, pero por lo que pasó, no podía dejar pasar la oportunidad. Un joven se acercó a la anfitriona, diciendo que era tonto creer en cuentos de hadas, donde la hija del duque vence a los ladrones. Otras damas lo apoyaron, diciendo que se rumorea que Daphne es muy débil y que no pudo haber hecho algo así. Mientras tanto, Daphne llegó al baile. Era su primera vez en un evento así. Todo era nuevo para ella. La niña no entendía por qué todos hablaban entre sí, pero nadie se le acercaba. Si la montaña no fue a Mahoma, Mahoma fue a la montaña. Daphne intentó sonreír, pero le salió una mueca, con lo que asustó mucho a sus compañeros. Fue un fracaso total. Hubo silencio entre los niños. Pero Daphne no se rindió. Preguntó bruscamente por qué seguían callados, asustando más a las niñas. Defendiendo a sus amigas, la señora Bryce avanzó. La niña se presentó, se disculpó y emanaba amabilidad. Luego se volvió a sus amigas y les ordenó pedir perdón a Daphne si querían seguir viviendo. Incluso si alguien quería objetar, Bryce no se lo permitió. Después, las chicas rodearon a Daphne, cuando de repente un chico empujó a Bryce. Y luego la llamó brusco a Daphne. El niño soñó más de un año con vengarse, después de que Daphne le rompió la nariz. Claro, Daphne no lo reconoció, aunque sabía que era una víctima anterior de la dueña de este cuerpo. Mientras tanto, el niño ya le propuso un sparring. Es verdad, algo salió mal y se le cayó la espada de madera. El duque Brown observaba desde su escondite. El hombre creía que los rumores sobre la niña eran falsos para subir la fama de su padre, y ahora la desenmascararía. Estaba seguro de que Mark vencería a la niña, y ella mostraría su carácter. Mientras tanto, Mark exigía una pelea o una disculpa. Daphne le ofreció con nobleza salvar su honor y terminar con este circo. Pero sus palabras no lo alcanzaron, e insistió en pelear.
Y Mark ya tenía el primer golpe, y se lanzó contra la niña. Pero no dio resultado positivo. Juego de manos, llave de dolor, y Mark a sus pies. Quizás Daphne no lo hubiera hecho, pero Mark empujó a Bryce y ni se disculpó, así que ella no se sintió mal. La niña no hizo caso al ruido y los susurros, y se acercó a ayudar a su nueva amiga, que seguía sentada en el suelo. Bryce subió y corrió por galletas para Daphne, que salió al balcón a tomar aire. Se sintió mejor cuando alguien decidió hacerle compañía. Y esa persona resultó ser el gran sabio que ella misma buscaba. Daphne lo reconoció de inmediato y lo acusó sin piedad. La niña sabía que el hombre sabía que ella estaría en ese cuerpo, pero ¿de dónde? Esa es la cuestión. Es una larga historia, y el sabio no tenía tiempo para contarla. Pero le dio un consejo a Daphne: encontrar la respuesta a por qué murió el dragón y por qué su alma eligió ese cuerpo. También debe cuidarse de magos oscuros. Extraño, los magos negros siempre veneraron al dragón, casi como a un dios. Ellos quemaban sus deseos para obtener poder. Sin embargo, no eran muchos, y no es que fueran muy fuertes, así que la niña no entendía por qué debía temerles. Daphne encontrará la respuesta cuando encuentre su verdadero cuerpo. Después, el sabio disolvió su proyección y se fue. Ella sabía cómo era él, quería matarlo, pero eso pasó a un segundo plano cuando comenzó el terremoto. Fue por la energía de la muerte. Las palabras del sabio cobraron sentido. La gente huía en pánico del edificio. De todos los invitados, solo la anfitriona no huyó, pues debía encontrar a los niños y sacarlos del lugar. Pero era solo su opinión. Los hombres no tenían honor ni valor para eso. Y Daphne intervino en la pelea, más calmada y furiosa que los adultos. Después, le entregó a la mujer al primer niño y le pidió que lo sacara a la calle. Ella buscaba y ayudaba a otros niños, mientras buscaba la fuente de energía oscura. Pero la situación se complicó con un incendio. Daphne entendía que los niños humanos son muy frágiles y que incluso esa cantidad de humo podría matarlos. No podía dejarlos morir aquí, pero también necesitaba ayuda de adultos. Llevaban a otro niño a la salida. Daphne se encargará del resto sola. Pero el conde Milán no la dejaría sola con el problema. Pero oyó el llamado de ayuda y se escapó, corriendo hacia la voz de un niño. Mientras tanto, el duque Akion cazaba monstruos malvados. El problema era el pánico en el campo de batalla por la aparición de nuevas especies, y los caballeros no sabían qué hacer. Es cierto, si observas a los monstruos, notarás muchas rarezas en ellos. Lo peor es que todos son quimeras, lo que significa que alguien los creó. Sus creadores hicieron un buen trabajo, pero no valoraron sus vidas, pues la muerte les esperaba. Los únicos que no temían a la muerte eran los magos negros. Solo al duque le aburre hablar con tales personas. Por eso, los caballeros deben aprender a manejarse solos y no molestarle sin razón. Se entendía al hombre. Magos negros mataron a su esposa, su hija no está bien, y aunque se mantiene firme, por dentro tiene un huracán. De repente sintieron una fuerte vibración. Era la energía de la muerte. Akion no esperaba que magos negros aceleraran. Su ayudante se enfadó. ¿Cuánto quería ir a casa? Habían cumplido la orden, matado a los monstruos. No tenían que ver con los terroristas. Pero el duque pensó diferente. Entendió que su hija estaba en el centro y fue allí. Mientras, en la mansión del marqués, era un infierno. Por el humo, Daphne no encontraba a la niña que pedía ayuda. Sin embargo, vio a Bryce en el centro de la habitación, aplastada por escombros. La niña estaba asustada, pero quería saber cómo llegó Daphne allí. No importaba, pues la niña había venido a salvar a su nueva amiga. Pero surgió un problema. El pie de Bryce se atascó y no podía sacarlo. Así, Daphne decidió levantar la piedra, y Bryce debe estirar la pierna. Ellos lo lograron, y era hora de salir del edificio. Afortunadamente ya no había niños, pero en ese momento, Daphne sintió una intensa energía de muerte y se quedó quieta. Luego corrió a la mesa y encontró una bomba debajo, imposible de desactivar, porque fue creada por magos negros. Si no se hace nada, los rescatados morirán, y la niña no podía permitir que eso sucediera. Y entonces se le ocurrió una idea genial. ¿Por qué no absorber la energía negra y volverse más fuerte? Para eso, explotará una bomba, absorberá energía y salvará a la gente. Daphne creía que Bryce la obedecería y huiría, y ella empezaría a comer. Gente en la calle, sorprendida por la nueva explosión. Pero no esperaban en absoluto ver a Daphne en medio de esa explosión, parada como si nada. Su plan se hundía en el pantano, pues la energía era más fuerte de lo que pensaba y no podía absorberla tan rápido como quería. Por eso tendrá que interrumpir la ingesta, ya que el cuerpo no puede soportar más. Pero al recordar a la gente que sacó del edificio, la niña entendió que no podía parar.
Ella sabía bien que era la única que podía salvar a toda esa gente, y no pensaba retroceder. Por eso reunió su fuerza y continuó lo que había empezado. El problema era que el efecto del hechizo se acababa y ella necesitaba más tiempo. De pronto, ayuda llegó de donde no se esperaba, del duque Akion. Milagrosamente, purificó la energía de la muerte. Además, él atrapó a su hija cuando se desmayaba, pidiéndole que se detuviera. La alabó, y la niña estaba feliz, pero no se sabe si por el elogio o porque su maná aumentó. Mientras tanto, Bryce regresó sana y salva con su madre. La marquesa no ocultaba su alegría, pues casi se había vuelto loca buscándola. La niña dijo que tuvo problemas y que si no fuera por Daphne, habría muerto. La niña contó que Daphne se sacrificó para salvarla, cubriendo la bomba con su propio cuerpo. Mientras tanto, el duque sacó a su hija. La niña estaba inconsciente pero viva, y no necesitaba ningún funeral. El hombre quería irse de inmediato, llevar a su hija a casa, pero recordó que no podían irse sin resolver la situación. Pero según el duque, no hay nada que explicar. Todos han visto todo con sus propios ojos, y es hora de irse a casa. Llegó la noche. En un bosque, magos oscuros se reunieron para hablar de sus planes. El líder estaba furioso al darse cuenta de que sus secuaces no cumplieron la tarea. Los magos oscuros eran el mal, pues al intentar detener la vida, destruyeron al dragón blanco, esencia de la magia blanca. Como resultado, la mayoría fue destruida durante la cruzada, pero hubo quienes sobrevivieron y guardaron rencor. Supervivientes magos negros crearon organización secreta, fantasmas, preparándose para día X. Por eso, el líder no podía entender cómo se podía fallar en una tarea tan simple. Además, no entendía por qué los chicos no se suicidaban al fallar la misión. Los jóvenes se justificaron, ya que no se habían matado sin razón, tenían información crucial para el líder. Contaron que Daphne Akion, de alguna manera, había logrado absorber su poder y al mismo tiempo seguir con vida. El líder sabía que el cuerpo de la niña contenía la maldición del antiguo líder y una gran cantidad de energía de muerte, por eso se ordenó matarla. ¿En serio esos chicos le mintieron en el informe anterior, diciendo que cumplieron la orden? Pero vieron con sus propios ojos cómo murió la niña, por lo que surgió la pregunta de cómo volvió a la vida. Para nosotros, por otro lado, no tuvo mucha importancia, pues quien se interpusiera en su camino debía morir. Antes, Bill, solo, buscó el cuerpo del dragón, quitándoles la energía de la muerte a los niños culpables. Mientras, en su despacho, el duque Akion leía el periódico. El hombre sabía que todas las editoriales estaban al tanto de las noticias sobre su hija y su acción. Han pasado ya 3 días desde el ataque, pero los habitantes siguen criticando a la familia imperial por no actuar claramente. El hombre pensaba que el emperador lo llamaría enseguida, pero no sucedió nada de eso. ¿Podría estar relacionado con que Daphne aún no se ha recuperado? Tal vez el emperador sentía compasión por el duque, tras ordenar que reprimiera sus emociones. Pero de eso el hombre pensará más tarde. Ahora le preocupaba que su hija no despertara. Mientras tanto, el elfo le aseguraba que no pasó nada grave y que la niña pronto abriría los ojos. No pudo decir que la niña absorbió energía de la muerte para aumentar su maná, así que tuvo que inventar una excusa. Pero el duque no prestaba mucha atención a lo que decía el elfo, pensando en preparar un funeral suntuoso para su hija. Pero Tai Chi pensó que era demasiado. Ni siquiera los elfos más fríos se habían comportado así. Pero en realidad no era su asunto. Lo importante era que pagaran bien. El hombre miraba a su hijo, pensando que los magos negros le habían quitado las emociones, así que ni siquiera podía preocuparse por ella. Pero entendía que su niña podía morir ahora, y él no sentía nada. Sí, eso lo hacía un buen caballero, pero un padre horrible y cruel. En ese momento, recordó cómo hace un tiempo, ella había dicho que sería mejor que muriera ella y no su madre. La niña pensaba que, si estaba destinada a morir, no valía la pena cambiar nada. Entonces, Hércules no pudo responder a la rabieta, solo miró y calló. ¿Cuál fue su sorpresa cuando la niña desenvainó la espada, lista para atacarlo? En ese momento deseaba la muerte, pero no sucedió. De repente, Daphne se despertó y se sentó en la cama. Tampoco le agradó en absoluto que la primera persona que vio después de despertar fuera su propio padre. Por eso volvió a acostarse, diciendo que solo despertaría cuando ese hombre saliera de su habitación. La reacción de su hija fue extraña, pero él se sorprendió sonriendo. El héroe se fue, y la niña entendió que era la única buena decisión que había tomado últimamente. Le preocupaba más haber soltado la piedra de maná y no poder recuperarla. Pero logró conseguir la piedra y tragarla,
sabiendo que su nivel subiría, pronto sería más fuerte y podría destruir a todos los magos oscuros. En ese momento, Ana asomó a la habitación para revisar a su pupila. Ella le llevó a la niña unos sándwiches para darle energía y alegría. Era el momento perfecto, ya que Daphna tenía mucha hambre. Fue bueno, pues la criada temía que la niña estuviera muy pálida y hubiera adelgazado mucho. La niña sabía que estaban preocupados, pero era hora de darle el plato con el dulce. Las sirvientas contaron que recibió muchísimas cartas de personas a las que salvó, que apreciaron su gran corazón. Daphne dejó de masticar al ver cuán felices estaban las sirvientas por ella. Tal cuidado de los demás era nuevo para ella, pues antes todos la odiaban. Quizás por eso ella tuvo tantas ganas de leer las cartas que le enviaron. La gente agradeció a la niña por salvarlos y la invitó a visitarlos cuando pudiera. Lo primero que sintió fue un torrente de bondad hacia ella. Quizás era porque ahora estaba en el cuerpo de Daphne y podía romper la cadena de causa y efecto que la atormentó por siglos. Este hecho resultó absurdo, pero la alegría fue suficiente para eclipsar los recuerdos del pasado. La noche llegó, Daphne se fue a dormir y alguien entró en la habitación. Esa persona era un joven, claramente un mago oscuro. El hombre miró a la niña. No podía creerlo. La última vez, estaba seguro de que su corazón se había detenido, pero ahora estaba viva y bien. Hoy fue la única oportunidad para rematarla, antes de que Hero Action regresara. Además, en la ampliación no podía llegar a la niña por las barreras, y esperaba el momento de entrar al edificio. Si hoy pierde la oportunidad, no habrá otra igual en mucho tiempo. Por eso atacó a la niña, pero no esperaba que ella intentara atarla con magia. El hombre no entendía de dónde provenía la fuerza de un niño común. Mientras tanto, la niña ya se divertía, lista para darles 1 o 2 lecciones a los atacantes. Al ver que el hombre intentaba sumar 2 más 2, la niña lo soltó. El atacante cayó al suelo y hizo la única pregunta lógica: ¿quién está frente a él? Pero no necesita saberlo, porque de todos modos no volverá con sus compañeros y no podrá contar lo que pasó. Y su nuevo intento de atacar no tuvo éxito, porque con algo así no se le puede hacer daño a la niña. Mientras tanto, el hombre se dio cuenta de que no podía con la bebé. Decidió pararse el corazón para que sus compañeros supieran que la misión falló. A Daphne le fue fácil prever las acciones del hombre, por eso no lo dejó morir, devolviendo la energía de la muerte. Luego exigió que él le contara todo, como en confesión, pues ella era la gran calamidad. La organización secreta Fantasmas fue creada por magos oscuros que buscaban dominar con la energía de la muerte. Para lograrlo, planean asesinar al duque Akion, quien se interpone en su camino. Luego, derrocarán al dragón y robarán su fragmento divino. Solo para ser los gobernantes supremos, no solo del imperio, sino del mundo entero. Es gracioso, pero la gente común intentó hacer lo que ni los dioses pudieron. Aunque tal vez esa fe ciega los hacía peligrosos, al fin y al cabo, fueron ellos quienes mataron al dragón blanco. Ahora, la niña entendía por qué intentaron matarla, porque si el hechizo se activa al morir, los recuerdos volverán a los fantasmas y despertarán. Pero los intentos de matarla indicaban que los magos negros no estaban en su apogeo, dándole tiempo. Además, mientras viva en este cuerpo, no podrá escapar de la persecución. Si una gran fuerza explota, ella no podrá controlarla. Por eso la conclusión era obvia: necesitaba hacerse más fuerte. Porque si sale de los límites, podrá destruir al héroe, al emperador, a los fantasmas y a la maldición. En ese momento, Tatey irrumpió en la habitación al llamado de la señora. Lo primero que vio fue un hombre que parecía un cadáver, sin una gota de sangre. Alguien podría pensar que Daphne es un vampiro, pero a él le gustó su trabajo. Se acabaron las cortesías, es hora de ir al grano. No esperaba que la gente común quisiera liderar el mundo. La niña se habría reído, pero sabía que magos oscuros mataron al dragón blanco, y son impredecibles. Por eso, el elfo debe ser muy cuidadoso en sus próximos pasos. La chica iba a jugárselo todo. Nadie tenía derecho a tocarla. Ordenó a Tatey deshacerse del desafortunado asesino, pues aunque viviera, le borró la memoria, así que no hay de qué preocuparse. La niña seguía la regla de no matar sin una buena razón, y el elfo esperaba que así continuara siempre. Además, Tatey recibió permiso para ir al desierto occidental, en busca del sabio tras completar esta misión. Llegó un nuevo día. Lloyd fue a la zona de entrenamiento. Hace tiempo que no venía tan temprano. La última vez fue hace años, al hacerse caballero. En general, los caballeros de la casa Akion nunca destacaron mucho frente a su señor, el espadachín más poderoso del imperio.
si lo recordamos bien. Más de la mitad de los caballeros de su orden lo dejaron, pues sus esperanzas de gloria no se cumplieron. Los demás simplemente perdieron la motivación, ya que nadie los notaba. La formación se volvió formal, solo para cubrir el hueco, pero ya no. Y entonces apareció Daphne, que a pesar de su enfermedad y su frágil cuerpo, seguía entrenando cada día. Lloyd la admiraba, pues había oído que ella había evitado un ataque de magos oscuros. Sus acciones encendieron el fuego en los corazones de los caballeros. El capitán no quería fallar. En ese momento, Arius llegó al campo de entrenamiento, ya que tenía una sesión programada. El chico admitió que había dormido mal, así que decidió no perder el tiempo, y vino a perfeccionar su habilidad. Pero al ver la cara del niño, Lloyd entendió que quizás sentía algo de resentimiento hacia Lady Daphne, quien evitó un ataque terrorista. Pero el niño no la envidiaba, al contrario, quería elogiar su dedicación. Pero incluso si el niño siente envidia, no hay nada malo en eso, ya que le motivará a ser mejor. Además, Arius necesita calmarse y aceptar el hecho de que todos sus esfuerzos no han sido en vano y podrá lograr mucho. Sí, ahora pierde ante su hermana, pero en el futuro será caballero y seguirá los pasos de su padre. Por eso, el chico corrió tranquilo a dar vueltas en el campo de entrenamiento. Cuando corrió, la señora Daphne llegó al campo de entrenamiento. La niña no vino esta vez a estudiar, sino a preguntar algo al capitán. No entendía qué hacían los caballeros inconscientes en el campo de entrenamiento. Resulta que todos los caballeros estaban tan inspirados por la acción de la niña que comenzaron a entrenar. Aris también participó mucho en esos entrenamientos, por eso ahora parece un esqueleto andante, muy cansado. Sin embargo, por pura terquedad, el chico completó todo el entrenamiento. Todo estuvo bien, pero Daphne no entendía por qué necesitaba toda esa información. Pero dónde estaban las magas oscuras era importante saberlo, pues quería aplastarlas a todas. Y todo estuvo bien hasta el momento en que Lloyd dudó de las habilidades de la chica, así que ella lo desafió. En ese momento, Bifera salvó al capitán del vergonzoso destino, preocupada por su hermana. Esto funcionó. Daphne soltó al caballero, y Arius corrió hacia su hermana. Pero Bifera la ignoró, enfocando toda su atención en Daphne. Así que le trajo un poco de medicina fortalecedora, ya que su hermana no quería descansar. Estas pociones de alta calidad y pureza demostraban el gran talento de la niña. Si la entrenas correctamente, en unos años se convertirá en una persona muy útil. Claro, Bifera no podía olvidar viejas ofensas, pero veía que su hermana había cambiado, incluso el elfo la tomó como aprendiz. Quizás fue una forma de reconciliarse, y Daphne no es tan inútil y puede aceptar el cuidado de su hermana mayor. Por eso le dio a su hermana menor todas las medicinas que tenía, para que ella las tome o las tire. Daphne aceptó todo con gratitud, mientras las dos chicas no notaban a Arius, que estaba a su lado. Las chicas se apiadaron de él. Bifera dijo que quiere comportarse como una verdadera hermana mayor, lo que también desea para él. Tenía sentido, y al ver a sus hermanas, Arius pensó que podrían ser una familia real. Pero esa extraña sensación de unión se convirtió en sorpresa cuando Arius y Daphne supieron que Bifera se probaba todos los regalos. Por eso, podía decir con seguridad que los efectos son duraderos y buenos. Sin embargo, cuando pasó la sorpresa inicial, la niña valoró las habilidades de su hermana mayor y, en general, estaba feliz. El duque Akion observaba esta pintura desde la ventana de su oficina. En ese momento entró su ayudante, notando que su señor estaba holgazaneando. Una persona no puede estar todo el día junto a la ventana, debe enfrentar problemas urgentes. Ahora el hombre debe revisar una pila de documentos, hacer un informe y enviarlo al palacio. El hombre también debe decidir si participará en la Casa de los Magos Oscuros. Fue una buena pregunta, sobre todo tras el último ataque de magos oscuros en plena capital. Por eso el emperador ordenó eliminar a todos los magos negros de una vez. Pero si Akion no quiere participar, el emperador le ha permitido no hacerlo. El duque ya había perdido mucho, y el emperador no quería que él asumiera una carga aún más pesada sobre sus hombros. Y ahora el hombre reflexionaba sobre el deseo de vengar la muerte de su esposa, pero la pregunta era si podría hacerlo. ¿Necesita luchar en esta batalla inútil contra las malas hierbas? Sí, Hércules respetaba al emperador, podía servirle, pero en esta situación concreta no podía ceder a sus deseos. En ese momento, Daphne entró sin llamar como siempre. Heros y Polin se miraron y observaron a la niña, sin entender por qué estaba allí. Ella fue a su padre no por nada. La niña quería que le dijera dónde estaban las llagas negras. Si fuera otro niño, quizás los hombres se habrían sorprendido, pero no en este caso.
Dafne quería vencerlos a todos. Por un lado y por otro, no podía expresar lo que quería, solo absorber el aura de esa gente inútil. Pero tuvo que aceptar que buscaba un encuentro con magos oscuros por venganza, aunque no fuera así. Pero el celo de la niña no impresionó al hombre. Él pensó que era muerte segura para ella. Aún así, se alegró de que aprendiera a usar la espada. Además, hasta ahora creía que su hija moriría pronto, y aquí descubrió su talento para la esgrima. Por eso Geos decidió educar a su hija por su cuenta. Con su ayuda, sus habilidades mejorarán mucho más rápido que si practicara sola, pero la chica no necesitaba tal favor. Al oír esto, el ayudante del duque palideció. La niña era la primera persona que le decía que no a su señor. Un nuevo día, y Dafne desayunaba en el jardín. Su fuerza creció, así que la niña no aceptaría la invitación de su padre. Pero le alegraba que había impactado al duque con su rechazo. Su cara era indescriptible. La niña también pidió que la devolvieran al anexo desde el edificio principal, pero no esperaba que las barreras de seguridad fueran por su seguridad. Desde el principio, se sabía que el cuerpo de la niña era débil, por eso los magos gastaron mucha energía en crear barreras para protegerla. Esto parecía absurdo para Dafne, ya que el héroe no mostraba cariño hacia la niña. Además, cuando ella nació, Eros consiguió un ramo de hojas de laurel y se lo llevó, lo que muestra claramente sus sentimientos hacia ella. Pero si es así, la niña no quería que el duque la amara, porque no es su hija de verdad. Ese mismo día, el duque se acercó a Lloyd y le pidió que pensara en las lecciones de esgrima. La reacción del capitán y los caballeros fue clara: moriría de felicidad si eso pasara. Por eso se inclinó, pidiendo a Geros que le enseñara a usar la espada. Y aunque el duque se echó atrás, Lloyd ya no lo escuchó y llamó a los demás caballeros para el primer lección. El duque Akion no esperaba este giro, así que se desconcertó un poco. Sin embargo, hubo que cumplir la promesa, pero confirmó que la gente común aceptaría su propuesta. Entonces surgió la pregunta de por qué Dafne se enojó tanto y no quería oír nada sobre su ayuda. Su sorpresa fue enorme al ver a Dafne en el campo, gritando que le daba la oportunidad de aprender a manejar la espada. Ya se pusieron en camino, el movimiento calmaba y traía pensamientos. Tras hablar con Ana, la niña entendió que el duque la quería, si no, no le habría dado la reliquia ni ofrecido entrenamiento, por eso debía ceder. Pero incluso entendiendo esto, la niña se sentía incómoda. Y todo porque es un dragón, no la hija real del duque, por eso siempre siente que está robando la bondad destinada a otra persona. Sin embargo, ella debe sacar todo lo posible de este hombre antes de que sospeche algo. Viajaron mucho tiempo, y la niña se dio cuenta de que el lugar no le era familiar. Sin embargo, pronto debían llegar a su destino. El hombre advirtió que su técnica era bastante agresiva. Pasaron unos minutos, la carreta se detuvo, y llegaron al campamento personal del duque. En ese momento, Dafne recordó a su primer maestro de esgrima, porque, después de todo, llegaron al lugar donde ella entrenaba con el anciano, su lugar de poder. Pero ¿cómo y por qué Geros llegó aquí? Resultó que el anciano no solo enseñó a un dragón, sino también al duque Akion. Era increíble, pero era cierto, así que Dafna le pidió a su padre que dijera el nombre de su maestro. Dijo que su nombre era Bertio, pero lo más interesante era que el anciano era de la familia Akion, abuelo de Geros Akion, mientras Teiti perseguía al gran sabio por el desierto occidental. En un momento, el hombre tuvo compasión del elfo y se detuvo para que pudiera descansar y no morir de agotamiento. Pero hasta ahí llegaba la amabilidad del sabio. Dejaba claro que no quería tratar con el dragón negro por ahora. El elfo levantaba al sabio, pero si no lo lleva a Dafne, él mismo tendrá un final. No puede actuar de otra manera. Esto será interesante, porque en 100 años de vida, Siosen nunca ha visto morir a un elfo. Además, las conexiones kármicas son fuertes, así que el sabio no puede ir al dragón, pero pronto todo cambiará, solo hay que esperar. Mientras, Geros preparaba la zona de entrenamiento. Pero la miraba, su hija, que se comportaba de forma muy extraña. Dentro de ella había una lucha. Tomó el cuerpo de la bisnieta de su único amigo y trató de matar a su nieto. Qué miserable se volvió. Y luego se volvió bruscamente hacia el duque y le pidió que escuchara atentamente, ya que no iba a repetirlo. Ella dejó de lado su orgullo y aceptó la situación, pidiendo sinceramente al hombre que le enseñara a esgrimir. Fue realmente inesperado, y aunque Hércules no sentía emociones fuertes, hasta él se sorprendió. Dafna no entendía por qué su padre callaba, sin comentar sus actos. ¿Cuál fue su sorpresa cuando el hombre la tomó en brazos y le ofreció volver a casa, ya que le dolía tanto estar allí?
Pero si no le duele, entonces, ¿por qué se calmó de repente? La niña no comentó esta arremetida, pero ordenó que la bajaran al suelo, que le dieran la espada y le mostraran qué y cómo hacerlo, y ella repetiría. Eso estuvo mal de su parte. El duque no esperaba que su hija fuera tan descuidada con la espada. En ese momento, la niña reconoció en su padre los rasgos de su único amigo, y eso la asustó. Mientras, el hombre puso a su hija en el suelo, le ordenó hacer flexiones hasta que viera moscas. Luego, deberá tomar algo como una barra y caminar con ella arriba y abajo. Y solo cuando ella cumpla estas dos tareas, el duque le permitirá tomar la pelota y pasar a lo más interesante. Para alguien que no ha hecho esta misión antes, la tarea parecería imposible, pero no para Daphne. Estaba segura de que le bastarían 10 días para volver a empuñar la espada. Mientras tanto, uno de los aristócratas no muy limpios no entendía cómo Daphne había sobrevivido. Además, los periódicos dijeron que salvó gente al prevenir un atentado terrorista. Quizás se debía a que el duque intentaba influir en la opinión pública, preparándola para que fuera Daphne quien se convirtiera en su sucesora. Esto, a pesar de que hasta ese momento, Heros dijo que no nombraría un sucesor. Pero todos sabían que, en ese momento, la heredera de la casa Achion era oficialmente Dafna. El hombre pensó que si la niña moría, su hijo tendría la oportunidad de heredar el ducado. En ese momento, Domit Bisman entró, diciendo que tenía un plan para terminar lo empezado. Así, Domit llevó a su interlocutor a pensar que recientemente disminuyó el número de piedras por culpa de los magos oscuros. Todos lo sabían, y pronto se formará un escuadrón de asesinos que irá tras los magos negros. Es ahí a donde hay que enviar a Daphne. El hombre no quería la muerte de la niña, pero así podrán cambiar la opinión pública. En el campo de batalla, se verá cuánto vale esta mocosa insolente. Pero existía la posibilidad de que el duque no enviara a su hija al infierno. ¿Qué harían entonces? ¡Oh! Eso será incluso mejor. Entonces, se podrán difundir rumores de que Daphna es una noble inútil. A los hombres les gustó mucho la idea, así que había que preparar un plan de acción. Va el cuarto día de entrenamiento, pero tuvieron que regresar a la mansión, así que el duque cambió las piedras por sentadillas. En ese momento, la niña entendió que Bertio era más amable que su nieto. Sin embargo, la niña manejaba dignamente la tarea que se le había impuesto, aunque estaba lista para maldecir el día en que aceptó hacerlo. En general, ya no quería matar a Gerosa. Al contrario, si algún miembro de su familia tuviera problemas, ella le ayudaría. Sin embargo, ella no iba a perdonar al héroe por haberla matado. En ese momento, Arius apareció en las canchas de entrenamiento, sin esperar que su hermana menor aún entrenara. Él entendía que la niña entrenaba desde la mañana, pero no esperaba tal crueldad. Sin embargo, Daphne lo hacía todo por su cuenta, nadie la obligaba. Arius lo entendía, pero le intrigaba por qué la niña quería ser más fuerte de forma tan maniática. Nunca esperó oír que era Daphne quien soñaba con darle un puñetazo a Eros en la cara algún día. Mientras tanto, en su despacho, el duque recibió un mensaje del emperador, sabiendo que no era el único. Parece que el emperador quería formar un grupo para matar magos oscuros. Quizás el llamado del duque arrastre a las casas vasallas, pero la orden es la orden, hay que cumplirla. Polin informó que Daphna sigue entrenando. Arius la imita, aunque le cuesta, pero no se rinde en su intento. Era una buena noticia. Además, el héroe creía que su hija merecía hacer lo que considerara necesario, a pesar de su cuerpo débil. No quería oír las quejas del asistente, así que se preparó para terminar la conversación. No sabía si hacía lo correcto, y el resultado no estaba garantizado, pero tenía derecho a detenerse por eso y a detener a otros. Mientras tanto, llegó el 10º día de entrenamientos. Arius admiraba a su hermana. Era mucho más rápida que él, aunque 3 años menor. En ese momento, el duque Achion apareció en el campo de entrenamiento junto a su asistente. Es hora del plato principal, pero el duque debe irse un momento. Sin embargo, le enseñará a Daphne algunos trucos para practicar. Arius observaba a la pareja, sabía que debía volver con los caballeros y aprender de ellos, pues no era hijo biológico de su padre. Y él no esperaba que Daphna lo agarrara de la mano y lo llevara al héroe para que se encargara de su entrenamiento. Y el duque mismo no estaba en contra de enseñar a su hijo, ya que nunca dijo que no lo haría. Y si Arius quiere aprender a esgrimir, puede ir con ellos. La felicidad del niño no tenía fin, pues él también se sintió especial. Así que, comenzó la primera lección, Hércules intentó explicar qué arte dominaba. Arius entendía algo de lo que decía el hombre. Daphne no entendía nada de ese código Morse. La lección continuó, pues los niños aún no controlan el aura,
solo podrán dominar la forma básica de este arte. Para empezar, Hércules iba a demostrar cómo se veía. Un movimiento que deja una estela, similar a la de un cometa, para confundir al oponente. La niña aprendió este truco, lo enseñó Bertio, aunque antes tenía otro nombre que cambiaron sus descendientes. Las charlas eran innecesarias, así que la niña decidió ir directo a la práctica. Si Arius pensó que verlo una vez no sería suficiente, qué sorpresa se llevó cuando la niña repitió la maniobra. Sí, lo consiguió, pero fue una gran carga para su cuerpo, por eso necesitaba aumentar su resistencia. Y mientras Dafna pensaba en eso, Keros preguntó si era la primera vez que veía ese truco. No es una técnica que puedas repetir al verla una vez, necesitas mucho tiempo para perfeccionarla. Pero si no salió todo a la primera, entonces quizás Dafne heredó el talento de su padre. El hombre pidió a su hija que le mostrara el golpe. Por un instante, creyó reconocer a alguien en los movimientos de Dafne, así que necesitaba confirmar sus sospechas. Ella no lo imaginaba, y estaba lista para mostrar sus habilidades todo el día. Pero esto no iba a suceder, ya que llegó Pauline con un decreto de la familia imperial. El equipo de eliminación está confirmado: 10 guardianes, 5 aprendices y 10 caballeros de las grandes casas, 122 chars. Solo el duque conocía a su ayudante y sabía que ocultaba algo: 69 caracteres. Era así, porque el emperador pedía que llegara la señora Dafna. Esto se hizo para levantar la moral de los caballeros, aunque Pauline no le veía sentido. Si héroes pudiera matar con la mente, quienes inventaron todo esto ya estarían muertos. No quería que su hija participara en ese evento, y eso quería comunicárselo al emperador. Dafne escuchó la conversación y tenía una opinión diametralmente opuesta. Keros no esperaba oír eso, ni entendía el deseo de su hija de destruir magos negros. Mientras tanto, en el campamento cerca de la capital, se preparaban para la marcha. En ese momento, los alumnos llegaron, diciendo que habían leído una historia sobre Lady Daphne Acquion, que se había convertido en heroína. El Reich no esperaba algo así, y eso que Daphne era su hermana menor. Ni él ni Kendrick creían que la niña se había convertido en heroína. El capitán creía que Daphne no podía hacer actos nobles. Lo de los periódicos era un error. Pues si contamos todas las malas acciones que hizo la niña, no bastaría un día para contarlas. Kendrick estaba 100% seguro, pues Reich sufrió una vez a manos de su hermana. El chico no objetó cómo trataban a su hermana. Él pensaba lo mismo. Ella no podía ser una heroína. Cuando los niños dejaron la tienda, Reich estalló de rabia. El chico estaba furioso. Pensaba que la chica ya debía haber muerto 100 veces. ¿Por qué seguía viva y persiguiéndolo? Kendrick entendía a su amigo, pero le pidió ver las cosas de otra manera. Solo el Reich no quería hacer esto, y si el capitán va a decir tonterías, es mejor que se lo guarde. Pero el capitán creía que la situación debía seguir su curso, pues Daphna pronto mostraría su cara. Es obvio que la niña causará problemas en el campamento, no sabe hacer otra cosa. Por eso no había motivos para preocuparse, sucederá lo que tenga que suceder. Sin embargo, yo no iba a esperar, y cuando ocurriera, tampoco quería que fuera compuesto. Resultó que hace 10 años el padre de Reich murió, pero pidió a su amigo, el duque Acquion, que acogiera al niño, pero de todos modos no trataba al niño adoptado muy bien. Mientras tanto, Teiti regresó a casa e intentó justificarse por no haber traído a la gran sabia. Sin embargo, los hombres hicieron un pacto entre ellos para saber dónde estaban. Sonaba, por supuesto, orgulloso, pero lo interesante era si el sabio le dejó un mensaje antes de irse. Sí, había un mensaje. Siosen dijo que la causalidad no ha desaparecido, así que hay que esperar un tiempo más. Pero esto ya era realmente curioso, así que la niña quería saber cuánto sabía el hombre, pero él no estaba allí. Además, el elfo ni preguntó cuándo acabaría esta causalidad. No había nada que hacer, el ayudante que le tocó era... Bueno, aún así, ella lo alegró diciéndole que iría con ella a cazar magos negros. Teiti intentó decirle a la niña que era un doctor normal y que no era su trabajo atrapar magos oscuros. Mal hizo en sacar ese tema. El dragón podía usar su poder en el cuerpo de Daphne y ahora lo mostraba, sugiriendo que el elfo debía obedecer. Por eso Teiti aceptó todo, aunque no entendió que la niña lo engañó, obligándolo a hacer lo que ella quería. Pasó un tiempo y llegó el día de ir al campamento. Llegó Arius a acompañar a su hermana, sin entender por qué ella no renunciaba a esa peligrosa idea. Al fin y al cabo, la reputación de la hermana ya era pésima. Un rechazo más o menos no cambiaría nada. Se distrajo tanto que no vio a su hermana acercarse por detrás. La niña no quería ofender a nadie, no le importaba lo que pensaran de ella.
Mientras tanto, Kendrick guiaba a su grupo, diciendo que habría un breve descanso y reagrupación. La atmósfera en el grupo era confusa, se sentía tensión en las miradas y acciones. Nike creía que era por su belleza y los caballeros le envidiaban. Fiona pensaba que era por el orgullo herido de los caballeros. En ese momento se acercó el capitán y preguntó cómo estaba el Reich. Además, a Nike le intrigaba cómo sería la joven que pronto se uniría a ellos en la aventura. Pero no solo le interesaba su apariencia, sino también su carácter y habilidades. Él entendía bien que al caballero le interesa la niña por algo, está tratando de sacar más información. Igual, entre ellos ya había un conflicto, así que ahora estaban listos para pelear. Fiona lo escuchó todo, sin entender por qué sus compañeros actuaban así. 76 caracteres. Pero Nike estaba tan exaltado que quería sacar información de Lady Daphne. Alrededor de esta niña había muchos rumores, y quería saber qué era verdad y qué era mentira. A Kendrick le cansaron las críticas de Nike y la situación. Por eso declaró que la señora Akion es una princesa mimada, no una heroína. Por eso, el hombre pidió a su gente que no creyera en rumores y que viera a las personas como son, mientras Daphna se unió al grupo principal como elfo. No sería tan malo si no la pusieran en el centro del grupo y se volviera un objeto de observación. Quizás también influyó el hecho de que Reik Akion participara en esta incursión. Por eso se tomó la decisión de hablar con el chico ahora mismo, pero el elfo advirtió a la dueña que la verdadera Daphne se burlaba más de ese chico. Por eso, el chico huyó de casa y se unió a una orden de caballeros. A los pocos minutos, Reich se acercó a Daphne, simulando alegría al verla. Incluso intentó preguntar por ella por cortesía, pero fue innecesario, y la chica le pidió al joven que regresara a su sitio. Daphne veía perfectamente que el joven no deseaba hablar con ella, así que lo mejor sería dejarlo ir. Mientras, Reich recordó cuando supo que el duque Akion lo adoptó, pidió a su madre que lo dejara en casa. Pero la mujer no pensaba dejarlo en casa, ya que le habían prometido algo de dinero si aceptaba enviarlo a la casa del gran duque. Intentó explicar que no tenía otra opción, pero era mentira. Pero cuando se encontró en la casa del gran duque, sintió el amor y el cuidado que emanaban del hombre y su esposa. Pero a pesar de este amor, a veces pensaba que llegaría el día en que lo echarían de casa. El tiempo pasó, y aparecieron otros 2 niños adoptados, pero un día la duquesa murió. Tras la muerte de su esposa, Gerus descuidó a sus hijos. Reik volvió a sentirse solo, pero como era el mayor, tenía que cuidar de sus hermanas y hermano menores. Pero nada cambió, al menos para mejor. Daphne creció y empezó a comportarse de forma extremadamente desafiante con Reich. Incluso ahora, sus palabras resonaban en su cabeza, así que quería que la chica desapareciera. Llegó la noche. Antes de cenar, el elfo tocó el arpa. Esto creaba un ambiente cálido alrededor de la fogata. Kendrick miraba todo esto, asombrado y muerto por dentro. El capitán guardó silencio, y Nate estaba enojado, porque debían impresionar a la hija del duque, pero les contaron que la niña era mala. Es obvio que Kendrick los traicionó a propósito para hundirlos. El hombre no esperaba este giro. No solo Daphne se comportaba normal, sino que sus subordinados se rebelaban. Que los caballeros del duque cortejen a la dama, pero los del marqués también. El capitán provocó un conflicto para mostrar el verdadero rostro de la niña. Mientras tanto, Daphne estaba feliz, especialmente con su elfo, que incluso robó a un pariente para alegrarla. Todos decían que los dragones aman la soledad, pero no es así. Daphne siempre estuvo sola, pero ahora, con otros, sentía alegría. En ese momento, Kendrick se acercó a su grupo. La niña tomó un sorbo de té y lo saludó cortésmente. El hombre vino por trabajo, temiendo que no le gustara la comida de campamento. Pero no fue así. La niña comió todo lo que le dieron. El primer golpe falló. Entonces el hombre dudó que a Daphne le fuera cómodo dormir en el suelo. No iba a dormir en la tienda. Se hizo una cama ecológica en el patio. Todo era absurdo. Kendrick no creía, pero no podía sacar a la niña de sí misma. Decidió entrar por otro lado, diciendo que había oído sobre la mala salud de la niña y que aquí, húmedo y frío, podría empeorar. Él seguía hablando, pero Daphne lo interrumpió. La pequeña entendía perfectamente que no le gustaba a Kendrick, que él la provocaba a propósito para luego manchar su nombre. Sí, y el capitán olvidó que su objetivo ahora es destruir magos oscuros, no humillar a una niña. Mientras tanto, Reich y Fiona regresaron de patrullar y notaron un ambiente sombrío. Kendrick, además, empezó a disculparse con Lady Daphne por su olvido. Reich no entendía qué pasaba, ni por qué su amigo actuaba así. El joven quería entender qué estaba pasando y corrió tras Kendrick. El capitán se detuvo
y comunicó que Daphne sabía lo que no les gustaba, mientras los demás observaban cómo intentaban difamarla. Pero no se enojó, pidió concentrarse en atrapar a los magos oscuros. Cuando el hombre comprendió la situación, se sintió miserable. Kendrick no quería sentirse así, pidió a su amigo darle una oportunidad a su hermana, mostrar cuánto cambió. El Reich no quería escuchar eso, no podía olvidar su pasado. Le era más fácil regodearse en su dolor que darle una oportunidad. Era el segundo día de marcha, Daphne se hacía una nueva cama. El elfo la ayudaba, y le interesaba qué haría con el chico que la seguía. Nada, pero le interesaba por qué Tatey no ama a la gente. Su pregunta la confundió. No odiaba a la gente, solo le molestaban, como hormigas en los pantalones. Es curioso, pero para un dragón, todos los seres son como para un elfo. Sin embargo, ella creía que los fuertes deben proteger a los débiles. Además, el elfo no será fuerte para siempre. Debe entender que el fuerte, tarde o temprano, será débil. Por ejemplo, su fuerza brilla más cuando hay personas débiles cerca. El elfo entendía a su dueña, pero no aceptaría ayuda humana. De pronto, vieron que el campamento estaba montado antes. La razón, el terreno. Aquí, un dragón negro causó un terremoto antes. Lo más interesante es que Daphne no hizo nada parecido. Al contrario, intentó salvar gente, pero nada de esto salió bien. 38 characters. Reich observaba la escena, sin entender por qué el ambiente era tan agradable. 96 characters. Kendrick no coincidía con su amigo. No veía nada agradable, pero el Reich no le escuchó. Observó a su hermana todo el día, sin imaginar el plan traicionero que tramaba. Kendrick pensó que el duque envió a Daphne aquí para que se mostrara como una niña dulce, y Reich volvió a casa. Incluso si es así, el chico no quería obedecer al héroe. Llegó la noche, y Daphne fue al bosque a entrenar. No le gustaban los paseos a caballo. Ahora tenía poca fuerza y quería dormir, pero no podía saltarse el entrenamiento, así que se adentró en el bosque, oculta de todos. De repente, de entre los arbustos, aparecieron ante ella varios magos negros. No se comportaban como magos temibles, sino como un grupo de payasos sin rumbo. Daphne entendía que hablaban de su asesinato, así que eso le benefició. Cuánta energía de muerte apareció a su lado. Pero antes de comer, preguntó por qué los magos negros vinieron a este bosque. Inmediatamente dijeron que venían a buscar rastros de la gran desgracia, y todo porque necesitan su fuerza. Así, los magos negros atacaron a Daphne. No estuvo mal, y alguien más habría muerto, pero no la niña. Estos magos no son como los asesinos de antes, pero igual habrá que usar magia de luz. Así llamó a sus amigos, y el primero en ir a buscar a la niña fue Tatey. En ese momento, Reich comprendió que su hermana menor no estaba. Kendrick y sus compañeros se acercaban al campo de batalla. Mientras otros se preparaban, Daphne observaba desde un árbol. Para su sorpresa, los caballeros lucharon bien. No eran geniales, pero eran buenos. Sin embargo, había que capturar magos negros vivos para que absorbiera su energía. Pero tampoco puedes salir ahora, si quiere mantenerlo en secreto del héroe. De repente, oyó una voz que la llamaba por su nombre. Resultó que la buscaban Reich y Tatey, que se acercaban a los combatientes. El hermano mayor, aunque odiaba a la niña, se preocupaba por ella y atacó al elfo con reproches. Es curioso, Daphne aún entiende a Tatey, pero ¿por qué Reich lo busca? Esa es la pregunta. Tras seguirlo un par de minutos, la niña bajó del árbol. El Reich iba a enviar a la niña al campo, pero ella se negó, y no vieron cómo los atacaron. El Reich recibió el golpe, protegiendo a su hermana, y fue herido. Ella no entendía por qué lo hizo, pues en su corazón solo vive odio hacia ella. Sí, él le tenía antipatía, pero no tanta como para desearle la muerte. Además, él no quería morir aquí con su hermana, ni ella tampoco. El chico perdió el conocimiento, y Daphne se preguntó si podría mostrar la misma nobleza de espíritu que él. En ese momento, se dio cuenta de que había actuado cobardemente últimamente, no como un gran dragón. La chica dejó el tratamiento de su hermano al elfo y decidió vengarse de los magos. Mientras tanto, en el campo de batalla, las cosas empeoraron. Pero la energía de la muerte se detuvo, y Daphne apareció tras el mago. Y ella estaba de muy mal humor, por lo que no tiene intención de jugar. Así que le devolvió los hechizos del mago, y la energía de la muerte lo atravesó. Por primera vez, un chico vio a alguien controlar y absorber energía de muerte, como Daphne. Después de un tiempo, le succionó toda la energía y luego los ató. Esto generó dudas. Tatey dijo que Daphne fue maldecida por magos oscuros y que él controlaba la energía de la muerte a través de ella. Lo que se necesita, ahora se puede pensar en algo para salir ileso. Al día siguiente, caballeros en la taberna de Inn. Cada uno estaba muy preocupado por si algo malo le hubiera pasado a la joven dama.
Era pronto para hablar de eso, así que su compañera le pidió evitar esos comentarios. Pero ella absorbió tanta energía mortal, y después se podía ver que le dolía mucho. ¿Verdad? El duque pudo enviar a su hija a propósito, previendo tal situación. Quizás el duque sabía que su hija tenía un modo de luchar. Era difícil creerlo, pero la situación forzaba a buscar respuestas. Pero todas las respuestas sonaban a excusa, pues la niña sufrió por su debilidad, protegiendo a quienes debían protegerla. Es verdad, un caballero, aunque entendía que Daphne lo salvó, no dejaba de odiarla por sus pecados pasados. Sin embargo, no le deseaba la muerte. Ella debía vivir para que él pudiera seguir odiándola. De repente, bajó una niña del segundo piso. Estaba viva, aunque sufría de un fuerte dolor de cabeza. La niña vio primero a Rake y se acercó a él. Porque ella olvidó decir algo, así que decidió bajar y corregir ese malentendido. La niña miraba a los ojos del hombre y pensaba que él la había salvado primero, sin importar sus propias heridas. Era un nivel de nobleza y entrega que resulta realmente difícil de imitar. Por eso quería agradecer al caballero por salvar su vida. Sus palabras llegaron al corazón de Rake, haciendo vibrar la magia, y hasta el gran sabio escuchó ecos. Ahora se podía despedir de la causalidad de Lady Daphne. Llegó un nuevo día. Nike y Fiona llevaron a los magos oscuros atrapados al palacio. Pero eso no significaba que la lucha hubiera terminado. Aunque Daphne quería seguir luchando, la enviaron a casa a recuperarse. Ella no estaba de acuerdo, porque fue ella quien atrapó a los 3 magos oscuros. Su poder y magia eran altos, y ella debía continuar lo que empezó. Por eso, les dijo a los caballeros que sin ella, morirían al día siguiente. Los caballeros se sonrojaron al ver que Daphne no quería dejarlos. Solo Rake no cedió a su encanto, diciendo que debía irse a casa para no pensar en ellos. Hay que dejar que se hagan más fuertes. Se hicieron caballeros por algo. Cada uno tiene una espada que no soltará. Por eso no debería preocuparse, ellos nunca se rendirán. Pero Daphne estaba en su papel, los consideraba débiles que no podían hacer nada por sí mismos. Los dos seguirían discutiendo si no hubiera intervenido el capitán, quien aseguró que los caballeros estaban bien. Y aunque ahora sean débiles, eso no significa que dejarán que alguien muera. Aunque no se hizo la pregunta, los caballeros querían saber si la niña les confiaría. Daphne no dijo nada y solo llamó a su elfo de compañía. Tatey debía acompañar a los caballeros y ayudarles en todo. Si lo hace, Daphne le perdonará lo que hizo ayer. 54 characters. Con esto aclarado, Rake habló. Agradeció a la niña por su ayuda, pero eso no significa que perdonara sus errores pasados. Pero al volver a casa, Daphne se llevó la bronca. Su padre estaba furioso y pedía explicaciones sobre lo que salía en el periódico. Daphne estaba sentada, sin saber qué responder a su padre. Todos ya habían oído sobre la captura de los magos oscuros y celebraban como niños. Aunque el periódico no mencionaba el nombre de la chica, su padre sabía que ella había participado y estaba enojado. Pero Daphne creía que había hecho lo correcto, y que si ahora algunos reporteros conocían su maldición, su descuido lo sacaba de quicio, pues había gastado tantas fuerzas para controlar la maldición. La niña no quería oír nada. Todos estaban vivos, sanos y los magos negros, atrapados. Es así, pero el problema era que ella estaba herida, y eso preocupaba al duque. La niña ya no recordaba cómo estuvo delirando varios días después de todo, pero su padre sí lo recordaba. Alguien podría creer que él se preocupaba, pero no Daphne, y él mismo lo negaba. Pero su cara decía lo contrario. ¡Qué persona tan rara! Quizás por eso la niña prometió que será más cuidadosa en el futuro. Además, ella tenía más que contarle al héroe, así que él se giró, escuchando. Preguntó dónde estaba el cuerpo del dragón que él venció y selló. La niña recordaba que los enemigos dijeron que buscaban su cuerpo. Mientras, el duque no entendía por qué su hija quería esa información. Había que inventar algo, y Daphne dijo que los padres y los hijos normales se cuentan secretos. El hombre no quedó satisfecho y echó a su hija. Daphne no esperaba tal humillación, que su padre la echara del despacho como a un gatito travieso. Fue al campo de entrenamiento a desahogar su ira. Soñaba con absorber más energía de la muerte, hacerse más fuerte y destruir a todos sus enemigos. En ese momento, Bryce visitó a Daphne, esperando que no la hubiera olvidado. Daphne no la olvidó, pero sí olvidó su llegada, de la que le había hablado la doncella. Por eso se disculpó con la niña, prometiendo arreglarse rápidamente y tomar un té. La ropa sucia de la niña no molestó a la invitada, quien se alegró de ver un lado nuevo de su amiga. Además, quería conocer a Daphne en todos los aspectos y mejorar ella misma.
Por eso hoy trajo a la reunión un regalo especial de toda su familia para su amiga. Era una espada de entrenamiento especial. Bryce esperaba que Daphne la aceptara. Y qué feliz estaba la niña cuando Daphne agradeció el regalo. El comienzo estaba hecho, y Bryce decidió que podía unirse a Daphne como seguidora, ya que era una buena maga elemental. En general, a Daphne le gustó la idea, y aceptó incorporar a su amiga en su grupo. Pero no fue tan fácil. Bryce debía hacerse más fuerte, y desde hoy, sus entrenamientos comienzan. Mientras, en su despacho, el duque pensaba en lo que Daphne sabía del dragón y el sello. Entonces, quizás los magos negros también lo sepan. Sí, esto podría tener cierto sentido, pero ¿cómo pudieron enterarse del sello? Él necesitaba confirmar, o quizás desmentir sus sospechas. Por eso, sin pensarlo mucho, fue a la habitación secreta, oculta a ojos ajenos. Lo más interesante es que el cuerpo del dragón estaba sellado en las mazmorras. Como él pensaba, no había cambios aquí, mientras que Daphne lo había descubierto. El movimiento lo sacó de sus pensamientos. Su visitante era el emperador. Hasta hoy, Heros nunca había visitado la cueva, por lo que su majestad se sorprendió de su acción. Al principio, quería hablar directamente y preguntar al sol del imperio, pero debía guardar el secreto de Daphne. De repente, apareció ante él el dragón dorado, que ya sabía y comprendía todo. Y algo estaba dispuesto a contarle al duque, quien debía escucharlo. Para hablar mejor, el dragón dorado tomó la forma de una bella joven. Primero, Hércules fue el segundo en ver esta forma de dragón. El hombre no movió un músculo, aunque estaba algo sorprendido por lo que pasaba. Ahora entendía, su emperador era dragón. No tuvo tiempo de procesar lo visto, y la chica los llevó a otro lugar con un chasquido. Además, le pidió que se sentara, sabiendo que le dolían las piernas y que debía cuidarlas. Podían hablar, pero empezar desde el principio. El héroe necesita saber todo sobre el dragón negro. Pero primero, debe entender que existe la causalidad en este mundo, y cada acción tendrá un precio. En verdad, con los dragones todo es diferente. Aquí hay que preguntar por qué esta regla no aplica a los dragones. Al duque le llegó que esto fue posible por la catástrofe. Por eso otros dragones crearon el desastre, y el dragón dorado quiso controlar todo, así que pidió al héroe que sellara a su hermano. Aquí todo debía terminar, pero algunos hicieron pactos con la muerte misma. Entonces, la oposición creó al dragón negro, y luego aparecieron magos negros para su seguridad. Pero lo más inesperado esperaba al duque. La mujer preguntó si él podría matar a todos los dragones. Mientras, Daphne leía periódicos y estaba muy enfadada. Vale, luego lidiará con los periodistas. Ahora debe pensar cómo atrapar a sus enemigos. Bryce, que ya estaba agotada, la sacó de sus pensamientos. Cuando Bryce terminó el entrenamiento físico, llegó el turno de la magia. Pero en la casa del duque, la niña no podía llamar a los espíritus. Se escondían y solo aparecían cuando ella volvía a casa. Claro, Daphne se dio cuenta de que el nivel de maná de su amiga no era suficiente. Por eso pasa esto. Por esta razón, hay que trabajar mucho la resistencia de la niña. En ese momento, un invitado inesperado llegó a la cancha. Arius quería hablar con su hermana, pero alguien más está con ella. Y, en general, la chica no le gustaba y podía irse de donde vino. Bryce se sorprendió por tal descaro, pero el chico no pensaba detenerse. La niña no sabía qué hacer. ¿Era una prueba de Lady Daphne? ¿Cómo pasarla? Esa era la cuestión. Por eso, educadamente, la niña se negó a dejar el campo de entrenamiento, porque es la primera sirvienta de Lady Daphne, y siempre debe estar de su lado. Tras sus palabras, Arius explotó, sintiéndose el primer sirviente de su hermana. Daphne no se apresuró a intervenir en su pelea, pero faltó poco. Mientras, Ana trajo bocadillos para picar algo. Daphne fue la primera en hurgar en la cesta, ignorando las insinuaciones de la sirvienta sobre compartir con amigos. La niña no consideraba a Bryce ni a Arius como sus amigos. Solo Ana no la escuchaba, feliz de que su señora tuviera amigos. Así que ir a algún lado con Bryce y Arius no sonaba mal. Es verdad, primero la niña debe cambiarse de ropa. Está muy sucia. Sin embargo, el séquito estaba listo. Los caballeros iban cerca, todo en orden. Pero esto ponía muy nerviosa a Daphne. Ella preferiría ir sola, mas nadie se lo permitiría. Menos mal que tenían que ir a la biblioteca imperial. La biblioteca estaba en el centro de la capital. Cualquiera podía entrar libremente, leer en la sala o llevarse un libro a casa. Había miles de libros, así que Daphne se confundió un poco. Sin embargo, tenía un plan y sería mejor que Lloyd no la interrumpiera. Además, aquí no se puede usar magia ni espada. Sí, y los trabajadores de la biblioteca no eran simples botánicos, así que no le pasará nada. Era hora de empezar la búsqueda de aquel libro. Necesitaba los datos sobre los magos oscuros que allí figuraban.
Pasaron unos minutos y el libro fue encontrado, solo que estaba tan alto que la niña no podía alcanzarlo. La ayuda llegó inesperadamente con el gran sabio, quien le dio un libro a la niña. Su aparición aquí aflojó las ataduras de causalidad, pero no era el fin. Pero de eso no podía hablar, mas de magos negros sí tenía que decir. Sí, adoraban al dragón negro. Sí, recibían poder por ello, pero no era el único dragón de ese tipo. Además, hoy estaba listo para revelar el secreto de por qué la niña se convirtió en la plaga. Después de hablar con el dragón dorado, Querós descansaba en su estudio. Recordaba que el emperador le había comunicado que planeaba liberar al dragón negro de su causalidad. Quería que el hombre se pusiera de su lado, pero él no sabía cuándo decía la verdad o mentía. Incluso cuando el hombre supo que el emperador era un dragón, sintió cosas extrañas, tal vez por esa misma causalidad. Pero pensar en otros dragones lo enfurecía. Si crearon el desastre y se convirtieron en secuaces de la muerte, no se les puede llamar seres divinos. En ese caso, lo mejor es actuar como un frente unido contra ellos. Tras decidir, el hombre salió de la meditación. Su asistente lo esperaba en el despacho, indicando que el duque tenía mucho trabajo pendiente. Además, el duque recibió una carta del emperador que debe leer urgentemente. La carta decía que su majestad ordenó crear la escuela del héroe para entrenar caballeros. Y si Querós no se sorprendió, su ayudante no entendía nada de lo que pasaba. Si miramos la situación a futuro, debemos pensar en los recursos humanos ya ahora. Además, es difícil oponerse a los magos oscuros si no estás dotado de poder divino. La Iglesia no ayuda a la armada, así que hay que criar una nueva generación que pueda resolver el problema sola. Esto era lo que estaba a la vista, pero el duque sabía que el emperador enviaría a alguien para ayudarlo y vigilarlo. El asistente pensaba que ningún padre entregaría a su hijo voluntariamente a una escuela así, aunque la gente común verá esto como una suerte. El emperador no consultaría a los aristócratas, cada casa enviaría un niño a aprender, incluso ellos. En ese momento, Dafna irrumpió sin tocar la puerta. La niña no prestaba atención a nadie, estaba tan enfadada y beligerante, porque ahora lo que más quería era vencer a los fantasmas. Como ellos causaron sus problemas, ella está lista para matar a cada uno de ellos. Por eso quería que la enviaran al frente. El duque supo a quién enviar a la escuela de héroes. Dafne estudió la carta del emperador. Pero Dafne deseaba más, incomodando a su padre, sobre todo tras lo sucedido. Y aunque después de entrenar su padre le permita participar en batallas reales, ella aún no quiere ser una heroína. Pero cuando el duque dijo que enviaría a Arrius a estudiar y que a ella ya no la enviaría al frente, la niña aceptó su propuesta. Fue una pequeña victoria, pero a Queroso le intrigaba qué hombre escuchaba su conversación. Al ser notado, Siosen entró en la oficina y se presentó. Además, él está aquí solo para ayudar a Lady Daphne, así que no hay de qué preocuparse. Y si Pauline admiraba al sabio, para Daphne él era el esclavo número 2, que ella usará para sus propios fines, y papá pagará por ello. La conversación no terminó. El duque pidió no olvidar a su hija, que es dama de la casa Akion, por eso no debe quedarse atrás, aunque sea más joven que los demás. A Daphne le pareció gracioso estar detrás de los demás, broma, pero no divertida. Además, la niña estaba lista para ir ahora mismo y demostrar que era la mejor. Mientras tengan tiempo, el duque podría enseñarle la segunda y tercera forma. Es gracioso, porque la niña no domina bien la primera forma, pero hace lo que quiere. Es cierto, él la probará personalmente mañana. Claro, la hija puede negarse, pero entonces no verá la segunda forma. Dafna, pues, no se podía permitir eso, así que, enojada con el mundo entero, volvió a irse a entrenar. En general, necesitaba despejar su mente tras hablar con Siosen, pero nada ayudaba. Empezó el entrenamiento. Las palabras del sabio resonaban en su mente, la prueba de las malas acciones de los dragones. De repente se hizo daño, dolió, pero no más que las heridas del pasado, tanto físicas como morales. Todo ese tiempo pensó que tenía una gran misión. ¡Qué error tan desagradable! ¿Y qué debe hacer ahora con todo lo que ha entendido? ¿Vivir como antes o cambiar algo? Por supuesto que sí, es un gran dragón y vivirá como quiera, y nadie le dirá qué hacer. La niña estaba decidida y puso demasiada fuerza en su golpe, por lo que Claude, asustado, corrió a la cancha para ver qué pasaba. Su reacción era comprensible. La dama volvió a desmayarse. La niña no despertó, y el caballero se dio cuenta por la mana que ella dominó la espada de Aura. Mientras, Daphne soñaba con su pasado. ¿Cuán sola estaba? ¿Qué debería sentir ahora en su corazón? Solo en la profunda noche despertó. Su cuerpo dolía como tras un choque.
Se sentó en la cama. ¿Había perdido la prueba del duque? Esto la preocupaba justo hasta el momento en que vio a su lado un mensaje de Arius, quien le deseaba una pronta recuperación. Pero las sorpresas no acabaron. Había un frasco de medicina. Lo trajo Bifera, que también quería que su hermana se recuperara pronto. Un tercer regalo con una carta, aparte de los demás. Pero eso no es todo. Incluso Héroes ayudó a restaurarla con un artefacto. Por primera vez en mucho tiempo, Daphne no estaba sola. Se esfumó su soledad. Una semana pasó, y a Daphne no la sacaron de su cuarto, preocupados por su salud. Arius la visitaba cada día y dejaba golosinas en la puerta. Bifera también la visitaba, pero solo lo hacía de noche. Incluso su padre vino y prometió empezar a entrenar la segunda forma de espada cuando ella recuperara sus fuerzas. Además, estaba orgulloso de su hija. Ella fue la primera en dominar la espada de Aura a su edad. Daphne no sabía cómo reaccionar a los elogios, así que dijo que estaba feliz de que su padre reconociera su grandeza. Lamentable que actúen así hasta que sepan que es un desastre, y al enterarse, el héroe intentará matarla. Quizás, si cuenta la verdad tras vencer a los magos oscuros, el duque se suavice. Quería quedarse aquí, ahora es su hogar, pero no es momento de decaer, es hora de recuperarse. Es hora de entrenar y hacerse más fuerte, solo así conseguirá lo que quiere. Extraño que dominara la espada de Aura, pues 10 años entrenando con el viejo no dieron ese resultado. Ahora tiene que entender cómo logró ese resultado, pero antes, empezó a leer las normas de la escuela a la que iba a ir. Allí serán aceptados niños que puedan brillar a pesar de su origen. Después, encontró la lista de futuros compañeros y revisó los nombres. Entre ellos, vio un nombre conocido, Reija. Es un caballero bastante fuerte y talentoso. Quizás pueda enseñarle algo. Daphne, días después, comenzó a salir de la habitación. A su encuentro vino Siosen, que tenía mucho sueño, pero los asuntos no esperaban. La niña no quería escuchar todo eso. Además, tenía una misión para el hombre. Contarle en detalle cómo librarse de la maldición en este cuerpo. Él de verdad sabía cómo hacerlo, solo que ahora es imposible. El problema era que los magos oscuros no desaparecen, incluso después de morir. Sus fuerzas circulan en el espacio, pasando de unos a otros. Así, hasta que todos los magos negros sean destruidos, especialmente su líder, la maldición no se levantará. Daphne lo sospechaba, pero como el sabio no podía intervenir directamente, la niña ordenó que le enseñaran magia. El hombre se infló, pero a Daphne no la engañan con trucos, así que encontró las palabras para que él aceptara.